Buenas. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la política fiscal y la política monetaria. Según el libro de Michael Parkins, en lo que es la política fiscal, hay un punto que nos habla de lo que es el presupuesto federal. El presupuesto federal, o lo que es la parte del gobierno, es la recaudación que se dan en gastos, recaudación tributaria del gobierno, junto a regulaciones o leyes que lo respalden. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Es que tratan de alcanzar objetivos como es el pleno empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de los precios. Lo que trata es financiar programas gubernamentales durante un año fiscal, en donde el Congreso pueda aprobar leyes eh, del presupuesto suplementario, que nos da como resultado un presupuesto que se calcula después de haber concluido el año. Después, otro punto importante es el Consejo de los Asesores Económicos, que consta del presidente y dos miembros adicionales, de las cuales son economistas y tienen como años sabáticos en donde son parte del sector público o también que trabajan como docentes universitarios, ¿no? Estos son aquellos que vigilan la economía y lo mantienen al tanto al presidente como al sector público, como al pueblo, ¿no? Sobre lo que pasa. También tenemos en lo que es la recaudación tributaria, que lo mantenemos siempre día a día en nuestro haber, que son los impuestos sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de la seguridad social, el impuesto sobre la renta de las personas morales o jurídicas, que esto se va a las empresas, el impuesto a indirectos o gravames. El impuesto sobre la renta de las personas físicas son el impuesto que se nos da en, en el IGB, o sea, que nos cobran por algún artículo que a veces compramos. El impuesto para la seguridad social. El impuesto sobre la renta de las personas físicas son los impuestos que pagamos normalmente para... eh, no sé, eso. Y el impuesto de la seguridad social son los impuestos que nos dan al momento que nosotros pagamos por nuestra sociedad, la seguridad que le damos a las policías, el resguardo que nos dan el gobierno para una ciudad mejor. El impuesto sobre la renta de las personas morales o jurídicas son los que cobramos a las empresas. Y el impuesto indirecto o gravamen son algunos impuestos que tienen algunos productos como son el combustible, las bebidas alcohólicas, que tienen un impuesto un poco mayor de los productos normales. Después de ahí tenemos lo que son los gastos, que existen las transferencias, los gastos en bienes y servicios, los intereses sobre la deuda. En lo que son las transferencias, es cuando nosotros como gobierno damos un pago a algunos sectores que nosotros financiamos o también a pagos a organismos internacionales. En lo que son gastos de bienes y servicios es el presupuesto federal en compras gubernamentales. Y el interés sobre la deuda es cuando el gobierno tiene un interés sobre una deuda muy acumulada que se da durante años. El superávit o déficit. En lo que es superávit y déficit se calcula de una manera que si el saldo del presupuesto es igual a la recaudación tributaria menos los gastos. Cuando la recaudación tributaria es mayor que los gastos del gobierno, este tiene un superávit presupuestario, en donde está obligado a pedir algún crédito. En cambio, si tiene un superávit, pueden pagar la parte de la deuda gubernamental. Efectos en lo que es el impuesto sobre la renta. En lo que es el impuesto sobre la renta, este más que todo influye en lo que es el PBI real y en la oferta agregada, en donde modifica la cantidad de trabajo y el pleno empleo. Este impuesto hace que debilite el incentivo a trabajar y coloque un origen a lo que es el salario neto de los trabajadores y el costo que incurren en las empresas por el trabajo. En conclusión, nos da a decir que es una cantidad menor del trabajo y un PBI potencial más bajo.
El impuesto de incentivos para ahorrar e invertir. Este impuesto hace a los ingresos generados por intereses debilita el incentivo a ahorrar y da como resultado un apoyo de una tasa de interés después del impuesto ganado por los ahorros y la tasa de interés que es pagada por las empresas. En este punto que nos habla, que siento yo que es un punto que sobresale, que es la contabilidad generacional y valor presente, que son los impuestos de la seguridad social, que son pagados por salario de personas, el impuesto que estábamos hablando de lo que es la sociedad, que tienen un empleo. Nosotros como personas pagamos este impuesto y que se beneficia más que todo cuando nos jubilamos. Cuando nos jubilamos nosotros nos beneficiamos de este impuesto, que es un valor de impuesto que se da durante nuestra vida laboral y los beneficios son al momento que nos retiramos. El valor, el valor presente de esta cantidad de dinero es invertida hoy y se incrementa hasta igualarlo con una cantidad que se especifica a futuro. El desequilibrio fiscal es cuando los compromisos de pago de los beneficios que tiene el gobierno menos el valor presente de recaudación tributaria. Es decir, que esto se utiliza como una medición para la escala real de las obligaciones del gobierno. El desequilibrio generacional es cuando se da que la gente paga impuestos más altos y reciben menos beneficios. La política fiscal direccional es cuando aprueban una ley y que éste se da su origen. Es decir, ¿qué es lo que hace la diferencia de política fiscal automática y la política fiscal direccional? La política fiscal automática es cuando nos lanza a la misma economía un resultado y no tiene nada que ver el gobierno. Y en lo que es la política fiscal direccional es cuando es aprobada por alguna ley y se comienza a dar, se comienza a rotar. En lo que son gastos públicos condicionados, que es otro punto, es cuando el gobierno crea programas para distribuir el dinero del gobierno que lo da entre beneficio entre las personas y las empresas. Este gasto va a depender de un estado económico siempre de los ciudadanos y las empresas individuales. Otro punto es el estímulo automático, ¿no? Es cuando un país se encuentra en recesión y el gobierno tiene recaudación tributaria y más gastos y el presupuesto ofrece estímulos automáticos que contribuyen a esa brecha recesiva, ¿no? De ahí podemos hablar un poco sobre lo que la política monetaria. Para ser un poco breve, la política monetaria tiene dos objetivos. Uno lo que es la estabilidad de precios y otro lo que es el máximo empleo. En lo que es la estabilidad de precios, esta medida se da más que todo por la inflación en un índice de precios del consumidor y el deflector del gasto del consumidor personal. El Banco Central de Reserva se fija más que todo en esta tasa de la inflación subyacente porque es menos susceptible que la tasa de inflación del IPC total, en donde nos ayuda a dar un mejor resultado a determinar si hemos logrado una estabilidad de precios. Y en lo que es el máximo empleo, es donde se rige mucho la tasa de inflación subyacente, donde su principal objetivo es la política monetaria. También se toma en cuenta el ciclo económico que se da durante ese tiempo y trata de permanecer entre la inflación y la recesión. Trata de permanecerse estable. Muy aparte de lo que es la tasa de inflación, en ese aspecto del máximo empleo también influyen diferentes factores para que se haya, o sea, revisa varios indicadores de la tasa en la participación, lo que es la fuerza laboral, en la tasa de desempleo. O sea, la fuerza laboral que se da, la participación de la fuerza laboral y la tasa de desempleo. Después nos da lo que son las fluctuaciones del tipo de cambio, que ahí sí se hace modificaciones en la tasa de interés. El tipo de cambio, si se dan modificaciones en la tasa de interés y se da comparaciones con otras tasas de interés, se le conoce como una tasa diferencial de tasas de interés. Existen
varios factores que influyen en lo que es el cambio del tipo de cambio. No solamente es la tasa de interés. Existen varios factores que pueden influenciar en los países para que se haga este tipo de cambio, ¿no? En lo que son planes de gastos, existe lo que es el gasto de consumo, las inversiones y las exportaciones netas. En lo que es gasto de consumo, si todo se permaneciera constante, sería cuando sea baja la tasa de interés real, mayor será la cantidad del gasto de consumo y menor es la cantidad de ahorro. En lo que es la inversión, si permanece constante y si la tasa de interés real fuera baja, el monto de inversión es mayor el monto de inversión. En lo que son las importaciones netas y la baja de interés es menor que el tipo de cambio. Las exportaciones son más altas y las importaciones vendrían a ser más bajas. Eso es un poquito de resumen de lo que es la política fiscal y la política monetaria. Gracias.